La palabra dice que Él es el que hermosea nuestro rostro. Eso quiere decir que todos los que somos verdaderos hijos de Dios siempre estamos hermosos, bellos. Hace poco me vi una serie y la trama de esta serie es la siguiente. Es una familia que viaja y cuando regresan a su país, sus sentidos fueron agudizados. Empezaron a oír cosas que antes no oían, a ver cosas que antes no veían y a tener percepciones de las cosas. Al punto que como no se terminaba esto, dijeron, vamos a ver, ¿qué es esto? Entonces empezaron a buscar la casa que ellos estaban viendo y cuando llegaban a la casa era para salvar a alguien. Y empezaron a hacer todas estas cosas y le decían, esto es un llamado. He recibido un llamado. Y a medida que lo iban haciendo, iban salvando a más personas y al mismo tiempo sus sentidos se iban agudizando muchísimo más. Entonces, lo que hoy quiero compartirles es que necesitamos agudizar nuestros sentidos. Entonces, ahora sí, mira a la persona que tiene cerca fijamente y dígale, agudiza tus sentidos. Agudiza tus sentidos. Y vamos a ver cómo el profeta Elías agudizó 4 de los sentidos que usted y yo conocemos. ¿Cuáles son los que conocemos? La vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Pero Elías activó 4 de ellos y vamos a ver cómo lo hizo. Entonces, en Primero de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer todo el capítulo. Un poquito extenso, pero es necesario. La palabra de Dios dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, porque conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Por favor, cierra los ojos y dígale, Espíritu Santo, tú que estás en mi interior, el cual habita en mí, sé tú enseñándome lo que tú me quieres dar a conocer en esta mañana. Tú eres el que escudriña lo profundo de mi corazón y tú eres el que trae el discernimiento, la revelación para mi vida. También, Señor, ayúdame a tener la valentía, la determinación de poner por obra lo que tú me enseñas, porque es allí donde crecemos como hijos tuyos, como comunidad. En el nombre tuyo, amén. Vuelva y diga conmigo, agudiza tus sentidos. El primer sentido que el profeta agudizó fue la voz. Versículo 1. ¿Qué fue lo que Dios le mandó a hacer al profeta Elías? Le mandó a declarar una palabra hermosa de ánimo. Fue una palabra de juicio. Porque es necesario decir todo lo que viene de Dios. Si Dios nos pide decir palabra de juicio, es lo que hay que decir. Pero si Dios nos dice, hay que dar palabra de aliento, hay que dar palabra de aliento. Lo importante es que mi voz sea usada. Declarar la palabra que viene de Dios. ¿Qué fue lo que declaró Elías? No iba a caer lluvia hasta que él volviese a decirlo. Normalmente, yo no vivo en Armenia, pero normalmente yo venía a Armenia a disfrutar un poquito de su clima. He estado una semana y digo, ¿qué pasó? Está haciendo más calor que de donde yo vengo. Y eso nos ayuda un poquito a experimentar y pensar, ¿qué sucedería si no lloviese por un tiempo muy prolongado? Y no es solamente la sensación térmica, es también el aspecto del alimento. No tendríamos campos nutridos para producir lo que usted y yo consumimos. Eso era lo que iba a venir sobre la tierra, porque no iba a caer lluvia hasta que el Señor volviese a dar la orden. Elías sabía que esta palabra de juicio también lo tocaba a él, porque aunque él era el profeta de Dios, la palabra era para todos. Y eso nos muestra que lo que Dios dice también nos incluye a nosotros. Y aún así es necesario decir la palabra que viene
de Dios. ¿Por qué el pueblo tenía que experimentar este juicio? Porque cada día hacían lo que ellos querían. Obedecían menos a Dios y obedecían más a su carne. Cada día levantaban más altares a otros dioses, pero olvidaban al Dios de su nación incluso. Y como usted y yo y como yo aprendemos de solo dos formas. La primera es la más sencilla. Observando lo que otros hacen, experimentan, uno puede aprender. Pero nos gusta más la segunda, que es estrellándonos. Entonces, el pueblo tenía que experimentar esta sequedad para darse cuenta que por más sacrificio y por más altares que levantaran, esos dioses no iban a generar lluvia nuevamente sobre la tierra. Solamente el único Dios verdadero. Aunque era una palabra difícil de declarar, Elías activó su voz para declararla. Y aquí le pregunto, ¿cuántas veces Dios ha puesto palabras sobre su boca y la ha callado? Dios pone. Es que es más, la misma palabra dice, el Espíritu Santo es el que pone palabra sobre nuestra boca para ser declarada. No podemos callar. No es tiempo de callar. Y aunque esta palabra era difícil y Elías era consciente de lo que también le atribuía para él, él sabía que el Dios al que él servía era el Dios del que es el buen Padre, es el Dios que es bueno, es el Dios que todo lo hace perfecto y tiene un plan. Y ahí vemos, ¿qué fue lo siguiente? ¿Qué sucedió? Elías activó su oído porque estaba oyendo la palabra de Dios. Dios que le dijo, vete a Kerit. Allí hay un arroyo que te va a estar alimentando. Y también voy a enviar unos cuervos para que te den el alimento, el pan. Eso lo vemos en el versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dios siempre va a cuidar de sus hijos. Siempre. Pero es necesario obedecerle. Si no le obedecemos, todos los planes que el Señor tiene gestados, ¿cómo los va a poder ejecutar? Porque Él mismo determinó, yo lo quiero hacer con mis hijos. El Todopoderoso lo hubiese podido hacer Él solito, pero Él dijo, quiero compartirlo con mis hijos. Por eso es necesario declarar palabra que viene de Dios y oír la palabra de Dios. ¿Eso a qué nos lleva? Usted y yo tenemos que identificar cómo Dios nos habla. Porque a todos Dios nos habla de una forma distinta. Algunos han tenido la experiencia de escuchar su voz audible. Otros han tenido la experiencia de que cuando leen la palabra, de una vez identifican qué es lo que Dios le está diciendo a su corazón. Algunos en medio de sus oraciones o incluso viendo una película, una imagen, sienten en su interior cómo Dios les está dando una respuesta. Pero que Dios habla, habla. En particular, el lenguaje que Dios tiene conmigo tiene que ver con cosas visuales, sobre todo con la naturaleza. Estaba de vacaciones
y me senté en una roca bien alto y estaba habían muchos árboles y todo eso, y aunque estaba muy alto, no venteaba ni un poquito. Y yo dije, ay, aún en las alturas no hay fresquito, yo quiero fresco, créanme, busco mucho el frío y se está huyendo de mí. Y estaba ahí y yo, ay Señor, sería todo perfecto si hubiese una brisa. Y empecé a ver las hojitas de los árboles, a detallarme lo que aparentemente antes no veía. Empecé a ver cómo levemente sus hojas estaban en movimiento. Y hay una canción que usted y yo hemos cantado. Aunque no pueda ver, tú estás obrando. De una vez dije, Señor, perdóname, porque a veces no hago una pausa a detallarme como tú estás obrando. Necesito hacer mis pausas porque tú siempre estás obrando. Es la forma en cómo Dios se comunica conmigo, pero usted debe identificar Dios como usted le habla. Porque es que el enemigo también habla. Y necesitamos identificar cuándo es que es Dios y cuándo es el enemigo. Pero eso solamente usted lo descubre en la intimidad con el Señor. Entre más tenga intimidad con Él, más lo va a conocer. Más va a descubrir cuál es su carácter, cuáles son sus pensamientos. Hace 1 año y 8 meses me diagnosticaron cáncer y una prima que no es creyente me llama y me dice, ¿y usted tan juiciosa? ¿Por qué le pasa estas cosas? ¿Cuál fue la respuesta? Porque Dios es bueno y esto es bueno. Eso solamente sale cuando usted conoce al Dios al que usted ama y sirve. De lo contrario, su corazón puede entrar en angustia y perder el norte de lo que Dios hace y puede hacer. Lo tercero que fue activado fue su vista. Entonces, primero, la voz. Lo segundo, su oído. Lo tercero, la vista. Como bien leímos en el versículo 7, pasados algunos días, ya el arroyo no podía alimentar más al profeta. Entonces Dios tenía otro plan. Dios que le dice, vete a Sarepta, que allí va a haber una viuda, el cual te va a sustentar. Le aseguro que la viuda no iba a estar en la puerta esperando al profeta para decirle, buenas, bienvenido, yo soy la escogida. No. Elías tenía que identificar cuál era la viuda que Dios había preparado. Por eso necesitamos despertar nuestros ojos. En ese tiempo era fácil identificar quiénes eran las viudas, porque su vestidura era siempre de cilicio. Pero eso no quería decir de que era la única viuda en Sarepta. Y eso tampoco quería decir de que iba a ser fácil de identificarla. Elías necesitaba abrir sus ojos espirituales para saber quién era la mujer que lo iba a recibir. Y nos damos cuenta en esa porción de los versículos del 10 al 16 que esta mujer no era que tuviese los recursos para sustentar al profeta. Porque incluso ni siquiera sabemos cuántos días estuvo, pero sí sabemos de que fue por un largo tiempo. Esta mujer le dice, lo que tengo es para hacerlo ahorita, para mi hijo y para mí, lo comemos y vamos a esperar nuestra muerte.
Y ahí fue donde Elías volvió a declarar palabra. Jehová dice que ni la harina ni el aceite van a escasear hasta que vuelva a llover. Hay algo que usted y yo no podemos olvidar. Es que todo hijo de Dios es bendición a donde va. El lugar que Dios preparó para recibir a su profeta era un lugar que tenía aparentemente maldición. Y por eso era necesario que estuviera allí un hijo de Dios. Yo sé que a veces nos gustan las cosas sencillas, fáciles, pero Dios a usted y a mí nos llamó a ir a la oscuridad para transformarla. Eso quiere decir que el lugar donde usted trabaja, vive, estudia, debe ser transformado. Porque usted es bendición, no maldición. Y la gente lo tiene que ver, porque es lo que Dios hace. Y cuando tenemos la oportunidad de ir a estos lugares, una oferta de trabajo, no, pero es que ese lugar no se ve que prospere, de que vaya a tener futuro, pero es que usted es el que va a llevar la bendición para que haya prosperidad en ese lugar. Entonces no podemos negarnos, porque usted y yo somos bendición. Por eso tenemos que activar el ver. Y me pareció muy curioso leyendo este texto, versículo 12. Dice así, y ella respondió, vive Jehová, tu Dios. ¿No les parece interesante que el lugar que Dios preparó para recibir el profeta fuese un lugar que no compartían la misma fe? Porque esta mujer dice, tu Dios, no se está identificando con el mismo Dios. Hubiese podido decir, vive Jehová nuestro Dios, pero no, ella dijo, tu Dios. Eso da otra condición del lugar que Dios preparó. Un lugar de escasez, pero que Dios lo generó de abundancia. Pero un lugar de incredulidad. Y más adelante nos damos cuenta que fue un lugar donde llegó la salvación. No olvidemos que a lo que fuimos llamados fue a mostrar al Dios vivo y real. Y para mostrarlo tenemos que ir a los lugares donde no creen en ese Dios. ¿A veces es difícil? Sí, porque uno quiere compartir y también recibir de lo que conocemos de Dios. Pero el Señor dice, hay espacios para eso y por eso es importante congregarnos juntos. Pero la gran demanda del cielo, ¿cuál es? Vaya a los lugares donde no creen para que ellos crean. El cuarto sentido que se activó en Elías fue el tacto. Versículo 17 al 23, ¿cuál es el suceso? Había pasado muchos días, así termina el versículo 15, muchos días. Pero llega el versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. En pocas palabras, el niño murió. ¿Y cuál fue la reacción de esta mujer que había experimentado por mucho tiempo que no escaseó ni la harina ni el aceite? ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Una vez diría, uy, qué descarada. Porque por ese varón de Dios no se habían muerto todavía. Aunque suceden esas cosas, usted y yo debemos estar firmes, haciendo la voluntad de Dios. Hay unas siglas que me gustan mucho y son OAS.
orar hasta que algo suceda. O haz. Usted y yo tenemos que orar hasta que algo suceda. Usted y yo debemos obedecer al Señor hasta que algo suceda. Elías hubiese podido decir, ¡qué mujer! Pero ¿qué hizo Elías? Dame acá a tu hijo. Fue y lo llevó a su aposento. ¿Y qué hizo Elías? Clamó. ¿Qué es clamar? Es una oración que nace de lo profundo de nuestras entrañas. Son esas oraciones que uno dice, es con toda. Es lo último que tengo, hasta el último aliento. Pero, ¿qué es lo relevante aquí? Una parte nos lo dejó pandemia, pero otra ya venía viniendo ahí gateando antes de pandemia. Pero ya no vamos a visitar, a orar a las casas. Si hay un enfermo, nos escriben, pedimos oración por tal. Y uno dice, sí, voy a orar, pero levante la mano, o bueno, no la levante. Muchos hemos dicho, sí, voy a orar y no oramos. Se nos olvida. O hacemos, Señor, tú conoces la petición, tú estarás trayendo sanidad. Amén. La palabra que nos enseña, vayan y pongan sus manos y oren por ellos. Es necesario que palpemos las necesidades. ¿Hace cuánto usted no va de su casa, de su trabajo, orando por las calles de Armenia? Eso fue lo que Dios también nos mandó. Usted está tocando esta tierra y diga, Señor, este es un lugar de bendición. Y cuando pase por esos lugares que usted y yo sabemos que son de maldición, aún mayor debería ser nuestra declaración. Decir, este lugar donde venden licor va a ser un lugar de enseñanza. No va a traer destrucción, va a traer construcción y edificación para esta nación. Eso es activar nuestro tacto. Ir a los lugares para declarar palabra que viene de Dios. Es necesario hacerlo. Usted y yo queremos una nación transformada. Romanos nos dice, el mundo está a la espera de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo debe ser esa manifestación? De esta forma. Visitando, predicando, modelando al Dios vivo y real. A veces no nos van a querer escuchar leer un versículo, pero sí van a ver en ti el amor, el perdón, la paz y muchas otras cosas que el Señor hace en nosotros. Pero es necesario agudizar nuestros sentidos. Si nuestros sentidos no están agudizados, ¿cómo vamos a identificar la voluntad de Dios y la obra que Él nos está mandando a hacer? Y todo esto fue parte necesaria por esta cosita, versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esa misma mujer que en el versículo 12 dijo, tu Dios, que no se identificaba, aquí está diciendo, verdaderamente tú eres un varón de Dios y del que tú sirves es Jehová. Ya lo estaba reconociendo. Porque es que a veces tiramos la toalla antes de tiempo.
No debemos tirarlo, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Usted y yo solo somos herramientas que Él ha decidido usar. Con las preguntas que ella le mencionó, ahí lo pudimos ver. En el mismo versículo 18, ¿has venido a mí para traer memoria mis iniquidades? Ahí ella que estaba demostrando que durante todo el tiempo que Elías estuvo ahí, en su corazón empezó a haber una revolución. Ya empezó a darse cuenta de que muchas de las cosas que ella hacía no eran correctas. Y es allí donde Dios está obrando, aunque no lo estamos viendo. Por eso tenemos que permanecer en los lugares donde Dios nos manda. Para que al final esos hombres y esas mujeres puedan decir, tú eres un varón de Dios. Pero sobre todo, ese Dios al que tú sirves es un Dios vivo, real, en verdad. Esa es la invitación de esta mañana. Agudicemos nuestros sentidos. Que veamos como Dios ve. Que el Señor en nuestras oraciones empiece a activarnos y podamos discernir qué es lo que está sucediendo en el interior de la persona. Que podamos oír su voz, no solamente para que traiga consuelo y palabra para nosotros, sino esa voz que da directriz y genera planes para la salvación de otros. Que podamos activar nuestra voz para declarar esa palabra que viene del cielo, para enseñar esas verdades que dan salvación. Que podamos activar nuestro tacto, que donde caminemos haya una oración y una palabra que se declare. Los evangelios nos dicen, les he dado las llaves de los cielos. ¿Para qué? Para que declaren aquí en la tierra y así será hecho en los cielos. Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que se desate también será desatado en los cielos. Tenemos esa llave, pero no la usamos como debería usarse. ¿Esa llave para qué fue usada? Para traer salvación a muchos. Porque el deseo del corazón de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que por favor póngase en pie. Esta es una tarea que Dios nos la da a todo aquel que ha decidido servir y amar a Dios. Y como a Dios no le gusta trabajar solo, sino en comunidad, esta tarea la vamos a hacer en comunidad. Entonces tome la mano de la persona que está ahí a su lado y no deje a nadie solito. Busquen a alguien. No, que nadie se quede solito. Porque vamos a orar como familia, como cuerpo, como iglesia. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Señor, ayúdame a agudizar esos sentidos que hay en mi interior. Esos dones, esos talentos, porque tú los pusiste para la edificación de tu iglesia. Señor, tú nos conoces, pero más que conocernos, tú diseñaste y escribiste destinos y propósitos con cada uno de los que estamos presentes. Tú escribiste una historia, tú escribiste un plan, y ese plan implica mostrar que tú eres el Dios vivo y real. Y para eso, Señor, necesitamos que nuestros sentidos sean despertados, que podamos oír tu voz, que podamos identificar cuando eres tú el que nos hablas y ser obedientes y prestos a lo que tú nos dices. Necesitamos activar nuestra visión, que empecemos a ver lo que tú ves, porque tú ves más allá. Tú ves bendición y no maldición.
Tú ves dones, tú ves talentos, tú ves transformación. Que podamos identificar tal cual como tú identificas. Que podamos declarar la palabra que viene del cielo. Que no haya temor, que no haya timidez, sino al contrario. Porque es que el evangelio no se avergüenza. Al contrario, nos enorgullece para declararlo en voz en cuello. Porque tú eres el real. No son las cosas que otros dicen. Tú eres el Dios vivo porque lo hemos experimentado y visto. Necesitamos, Señor, que tú nos actives a ir a esos lugares de maldición para que sean transformados. Porque eso es lo que tú haces. Tú transformas el lamento en baile. Tú eres el que haces brotar ríos de vida en el desierto. Tú eres el que gesta las cosas. Y es allí donde necesitamos ir para que ellos experimenten lo que es verdad y vida, lo que es transformación. Y dígale, Señor, actívanos como iglesia, actívanos como un cuerpo, porque eso es lo que somos. Somos tu cuerpo, somos tu familia. Y tú nos quieres activar para hacer el gran mandamiento. Tú nos quieres activar porque somos la respuesta a la necesidad de muchos que están afuera. Tú quieres usarnos a nosotros. Y por último, levante sus manos y dígale al Señor, gracias porque decidiste escogerme a mí. Gracias porque me viste a mí. Gracias porque pusiste dones en mi vida. Gracias porque me has permitido experimentar muchas cosas. Me has dado conocimiento, me has dado experiencias, me has dado vida. Tú has obrado en mi interior y eso hace parte de mostrar que eres tú. Gracias porque en mi mente hay muchísimas más personas que podrían hacerlo mejor. Pero tú dijiste, me place usarte a ti. Me place que seas tú el que hables de mí. Me place ver cómo tú obedeces. Me place escuchar las declaraciones de tu boca. Porque así es nuestro Dios. Es un Dios bueno, es un Dios que es un muy buen Padre. Y Él, todo lo que hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Y si nos escogió a nosotros, es porque Él no se equivocó. En el nombre tuyo, amén.